siempre está haciendo milagros. La voluntad de Dios siempre es hacer milagros. Pastor, ¿qué es un milagro? Para los que toman nota, muchas veces hablamos de milagros y no sabemos qué es un milagro. Le voy a poner muy sencillo. Una sanidad es un milagro, pero no solamente las sanidades son milagros. Hay muchos milagros más. La mayoría de las personas relacionan los milagros solamente con sanidad. Pero ¿qué es un milagro? Para los que toman nota, tomen nota de esto. Un milagro es una intervención divina en la tierra. Un milagro es una intervención sobrenatural en la tierra. Un milagro es una intervención de Dios en el tiempo y en el espacio. En otras palabras, usted esta mañana experimentar. ¿Cuántos dicen, pastor, yo en la adoración pude sentir la presencia de Dios? El experimentar, el sentir la presencia de Dios es un milagro. Dije, el sentir la presencia de Dios es un milagro. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque para que usted sienta la presencia de Dios, usted tuvo que tener una intervención divina en su vida. En otras palabras, y se lo voy a poner muy sencillo, la presencia de Dios o el experimentar la presencia de Dios es la antesala para recibir un milagro. Porque la presencia de Dios es una manifestación de que Dios ya está en ese lugar. Y si Dios está en ese lugar y si Dios está delante tuyo, es porque Dios está listo para hacer algo en tu vida. Dije, si Dios está en ese lugar. Pero pastor, yo estoy en un hospital. Pero pastor, yo estoy en mi casa. Pero pastor, yo estoy conectado a través del internet. Si tú pudiste experimentar en un hospital, en tu casa, a través del internet, donde sea la presencia de Dios, esa presencia es una señal de que está por ocurrir un milagro. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios en sí misma es un milagro. Lo voy a repetir. La presencia de Dios en sí misma, aunque usted no fuera sano, el hecho de experimentar la presencia de Dios está experimentando un milagro. ¿Por qué, pastor? Porque un milagro es la intervención divina y sobrenatural de Dios en la tierra. Eso es un milagro. Entonces, pastor, ¿qué quiere decir esto? Dios siempre hace milagros. Y los milagros dependen de dos cosas. O la manifestación de milagros depende de dos cosas. Una de ellas es que todo milagro está relacionado al hambre del pueblo. Lo voy a repetir. Todo milagro está relacionado a cuánta hambre tiene el pueblo de Dios por experimentar un milagro. ¿Qué quiere decir? Si la presencia de Dios es un milagro, el nivel de presencia en este lugar tiene que ver con cuánta hambre usted tiene de Dios. Pastor, ¿por qué hay presencia? ¿Por qué la presencia de Dios está en este lugar? Porque la pastora y yo no sé usted, pero de mínimo puedo hablar por la pastora y por mí. Tenemos hambre de Dios. Cada domingo que venimos queremos ver a Dios, queremos experimentar a Dios. Necesitamos de Dios. El hambre de Dios, las ganas de Dios, el querer a Dios trae milagro, provoca milagro. Entre más hambre de Dios haya, mayores milagros hay y mayor presencia hay. Entonces, pastor, ¿cuál es el enemigo número uno de los milagros? Póngala ahí: la religión y la teología. Pastor, ¿de qué está hablando usted? Piénselo así:
en un momento, cuando una persona lleva 10, 20, 30 años de cristiano, ¿sabe cuál es el mayor reto para esa persona? Tener hambre por Dios. El tiempo, es que no está listo para esto. Cuando Adán pecó, Dios maldijo la tierra. ¿Estamos de acuerdo? No maldijo al hombre, maldijo la tierra. ¿Y sabe cómo maldijo la tierra? ¿O sabe cuál es una maldición que está sobre la tierra? Póngala ahí: el tiempo, el cronos. El cronos es una maldición que opera sobre la tierra. Y le voy a decir algo: y el cronos, el tiempo, tiene la capacidad de apagar su hambre. Es por eso que muchas veces cuando hay un cristiano que tiene 30, 40 años de ser cristiano, ya no siente la presencia de Dios, ya es automático el dar un sermón, ya no hay pasión por enseñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el tiempo apagó el hambre. Pero cuando hay una iglesia con hambre de Dios, te voy a decir algo, con sed de la presencia de Dios, te voy a decir algo: cada domingo, cada lunes, cada día en intercesión podemos experimentar a Dios, porque hay hambre de Dios. Dios te dice: mientras tengas sed y mientras tengas hambre de mí, yo estaré para ti. Dije, Dios te dice: mientras tengas hambre y mientras tengas sed de mí, Dios te dice: yo estaré para ti, para suplir tu hambre, para suplir tu sed, para saciarte hasta rebosar. Entonces, pastor, ¿por qué dejamos de experimentar la presencia de Dios? ¿Y por qué dejamos de recibir milagro? Porque creemos que todo lo tenemos, porque creemos que no necesitamos más. ¿Cómo sé, pastor, que yo no que en mí está ese espíritu? Cuando no oras, es una señal de que no necesitas a Dios. Dije, cuando no oras, estás diciendo implícitamente: yo no necesito a Dios. Una persona que ora es una persona que dice: yo tengo hambre de Dios. Una persona que dobla rodilla es una persona que dice: yo tengo hambre de Dios. Una persona que cuando adora puede levantar sus manitos y puede cantar ahí todo desafinado, es una persona que dice: yo tengo hambre de Dios. Yo quiero más de la presencia de Dios. Yo quiero más de Dios. No me conformo. Dije, no me conformo. Entonces, pastor, entre más hambre, mayor poder de Dios. Entre más hambre, más milagros de Dios. Y te voy a enseñar esto: el cristianismo sin milagros no es más que una filosofía y una religión más. Lo voy a repetir: el cristianismo sin milagros no es más que una filosofía o una religión más. Dije que la presencia de Dios es un milagro. Así que el cristianismo sin la presencia de Dios no es más que una religión más. El cristianismo sin milagro no es más que una filosofía. Lo normal para nosotros tiene que ser ver milagros todos los días de nuestra vida. Y te voy a decir algo: si usted cree en Jesús y cree que Jesús está vivo, usted es un candidato para recibir un milagro. Lo único que usted necesita es creer que Jesús está vivo. Si usted cree que Jesús está vivo, entonces los milagros son normales para usted. Dios quiere que usted esta semana, y esta semana va a ser una semana de rompimiento, Dios quiere que usted esta semana tenga el milagro que necesita, y quiere que entiendas cómo recibir un milagro, cómo recibir una bendición o cómo recibir una palabra profética. Vamos a la Biblia, al libro de Hechos, número 8, versículo 5. Hechos 8:5.
Mira lo que dice la palabra de Dios. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba, ¿qué dice ahí? A Cristo. Lo voy a repetir. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién? A Cristo. ¿Qué significa predicar a Cristo? Es más, se lo voy a poner más sencillo. ¿Qué significa Cristo? Uy, papá, póngala ahí. La palabra Cristo en griego es la palabra unción. Dije, la palabra Cristo en griego es la palabra unción. En otras palabras, cuando hablamos de unción, hablamos de poder de Dios para remover cargas. Hablamos del poder de Dios para romper cadenas. Hablamos del poder de Dios para prosperar a una persona. Hablamos del poder de Dios para sanar, para liberar. En otras palabras, Felipe estaba predicando el evangelio de la unción. Quiere decir que una persona o que un hombre de Dios que no tenga unción no puede decirse que está predicando el evangelio de Cristo. Uy. Porque si la palabra Cristo es unción, quiere decir que cada vez que usted se para a predicar, pastor, si usted está en la fila de la tortilla y le está predicando a alguien y está predicando el evangelio de Cristo, ahí mismo tiene que haber sanidad, ahí mismo tiene que haber un milagro, ahí mismo la presencia de Dios se tiene que manifestar. Felipe no era Dios. Felipe era como usted y como yo. Era un hombre que creía en Jesús y que predicaba el evangelio de Cristo. Y mira lo que dice la Biblia. Cristo, la palabra Cristo es la palabra unción. Entonces dije, cuando hablamos de unción, hablamos de poder de Dios. Hablamos del poder de Dios para quitar cargas, para sanar personas. Y quiero enseñarte esto. Pastor, ¿cómo es que podemos accesar a milagros? Número uno, ya lo dije, teniendo la revelación de Cristo. Número dos, predicando y escuchando el evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es el evangelio de Jesucristo? Te lo voy a poner, te voy a ahorrar muchos años. Hechos 10, 38 al 40. Es muy sencillo. Si usted se aprende esto y usted predica así, tenga por seguro que los milagros se van a manifestar en su vida. Este mensaje dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y que él anduvo haciendo el bien y sanando ¿a cuántos? Diga conmigo, a todos. A todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros, diga conmigo, nosotros somos testigos. Aquí no hay uno. Usted es testigo de ver cómo Dios ha liberado. Usted es testigo de ver cómo Dios ha sanado. Usted es testigo de ver cómo Dios ha prosperado a alguien. Entonces diga, nosotros somos testigos. Y mira lo que dice ahí: de todo lo que Jesús hizo en Judea y en Jerusalén, pero lo mataron, lo colgaron en un madero. Sin embargo, Dios lo resucitó al tercer día y permitió que lo vieran. Entre más cosas puedas testificar, mayor es la unción que está sobre tu vida. Yo puedo ser testigo de personas que no veían, comenzaron a ver,
de personas que no escuchaban, comenzaron a escuchar, de gente deprimida, de gente oprimida, ser libre. Yo he sido testigo cómo Dios ha sacado a alguien de la pobreza y hoy vive en prosperidad. Lo que has atestiguado es el poder que hay sobre tu vida. Es por eso que cada semana usted tiene que ser testigo de algo nuevo, porque esa es una señal de que va a haber una unción nueva sobre su vida. Si usted dice: la semana pasada, pastor, yo fui testigo de algo que imposible. ¿Cuánto puede decir, pastor? Hace una semana, hace 2 semanas, yo fui testigo de un milagro. Bueno, le tengo noticia. Usted que fue testigo de un milagro, su unción fue a un nuevo nivel. Porque si usted puede atestiguar, es que usted también lo puede demostrar. Si usted puede atestiguar, es que usted lo puede demostrar. Porque la palabra de Dios dice que cuando alguien testifica, Dios lo vuelve a hacer. Entonces, el testimonio que está en tu boca es la unción para que Dios, es la llave de unción para que Dios lo vuelva a hacer en otra persona. Pastor, a mí Dios me sanó y me sacó del hospital. Testifíquelo, porque cuando usted lo testifica, Dios lo va a volver a hacer en la vida de otra persona. Pastor, a mí Dios me bendijo tanto y soy tan próspero. Testifíquelo, porque cuando lo testifique, la prosperidad se va a manifestar en la vida de otra persona. Su testimonio determina el nivel de unción sobre su vida. Su testimonio determina el nivel de unción sobre su vida. ¿De qué puede testificar? Ahí puede operar. ¿De qué puede testificar? ¿Puede testificar que Dios ha liberado cautivos? Usted puede operar en liberación. ¿Puede testificar que Dios ha sanado enfermos? Usted puede operar en sanidad. ¿Puede testificar que Dios ha prosperado a alguien? Usted puede operar en prosperidad. El testimonio es lo que nos da la legalidad para operar en la tierra. Uy. Entonces, pastor, este mensaje, Hechos 38:40, es y siempre ha sido el mensaje del poder de Dios para obrar o para operar en milagros. Las buenas nuevas de Jesús. ¿Cuál es el mensaje, pastor, para operar en milagros? ¿Sabes algo, hermano? Jesús vino a la tierra como el Hijo de Dios. Murió por ti y por mí. Resucitó al tercer día. Y a mí me liberó, me sanó, me prosperó. Y Dios lo puede hacer contigo. Así que cierra los ojos y recibe la unción de Dios. Pastor, pero es que yo no estudié teología. Las teologías 5, 4, 8, 7, 21. Usted puede saber todo, pero si usted no puede operar en milagros, no tiene nada. Es mejor que ignores todo, pero que reconozcas que lo que tienes y lo que eres viene de Dios. A que sepas todo, a que sepas todo, a que sepas todo y creas que es por tu capacidad y por tu conocimiento. Dije, es mejor que ignores todo, pero que sepas que la salud que tienes, que la provisión que tienes, que la bendición que tienes viene de Dios. Y si tú dices viene de Dios, es porque jamás te va a faltar. Entonces, pastor, póngala ahí. Cuando la gente de Samaria escuchó el mensaje de Felipe, la gente no discutió, sino todo lo contrario. Mira lo que dice Hechos 8:6. Dije, entonces Felipe
descendiendo de la ciudad, les predicaba a Cristo. 8:6. Y toda la gente escuchaba viendo el celular. Ay, papá. Y toda la gente escuchaba preocupado porque se le iban a quemar los frijoles. Y toda la gente escuchaba viendo el Netflix. ¿Qué dice ahí? Y toda la gente escuchaba, ¿cómo? Atentamente, con atención, lo que decía Felipe. Y oían y veían milagros. ¿Qué es lo que desata un milagro en la vida de una persona? Póngala ahí. Ponerle demanda al predicador. Ponerle demanda a quien está hablando. Si usted vino buscando una palabra profética de Dios, usted póngame demanda a mí para que Dios se la dé. Pero si usted entra y se va, nada sucedió en su vida. Pero si usted entra y dice: pastor, yo no me voy de aquí hasta que usted ore por mí. Pastor, yo no me voy de aquí hasta que usted desate una bendición sobre mi vida. Pastor, el día de hoy yo no me voy a mi casa hasta que usted me dé una palabra de Dios. Usted está poniendo demanda en el hombre de Dios. La gente que estaba ahí estaba atenta, estaba escuchando el mensaje, porque estaban poniendo demanda, porque sabían que una vez que ese mensaje terminara, el milagro y lo que estaba esperando esas personas iba a suceder en sus vidas. Póngala ahí. La demanda, el poner demanda, te da acceso a los milagros. Entonces, pastor, ¿qué es lo que cierra la puerta a los milagros? La familiaridad. Dije, la familiaridad cierra la puerta a los milagros. En el momento que dejaste de ver a Dios y comenzaste a ver al hombre, cerraste la puerta a los milagros en tu vida. ¿Qué es esto, pastor? Hubo un día que Jesús no pudo hacer milagros. No dije que el apóstol Pablo, no dije que Lucas, no dije que Juan, no dije que Joel. Dije, hubo un día que Jesús no pudo hacer milagros. Cuando Jesús predicó en la sinagoga de la ciudad, dice la Biblia que no ocurrió ningún milagro, a pesar, número uno, de ser Jesús. Número dos, de estar ungido por el Espíritu Santo. Y número tres, a pesar de dar uno de los mejores sermones que jamás había dado. Lo voy a repetir. Jesús no pudo hacer milagros a pesar de ser Jesús, a pesar de estar ungido por el Espíritu Santo y a pesar de dar uno de los mejores sermones que jamás había dado. Lucas 4, vamos a estar desde el 18 al 21. Y mira lo que dice: el Espíritu del Señor. Imagínate eso. Jesús entrando a la sinagoga, un chorro de gente, abren la Torá, abren el libro. Jesús se para y comienza diciendo esto: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar Jesús mismo, libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad. Después, ahí, imagínate a Jesús, una vez diciendo esto, enrolla el libro y todos en la sinagoga lo miraban. Ponga sus ojos como cuando va a criticar a alguien. Y todos en la sinagoga lo miraban fijamente.
Entonces Jesús comienza diciendo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Imagínate el poder de lo que Jesús estaba diciendo. Hoy mismo se ha cumplido. Si ponen mucha atención, es muy parecido al mensaje que Felipe predicó. Pongan mucha atención acá. Si leen los dos versículos, es muy parecido al mensaje que Felipe predicó. ¿Sabe por qué? Porque Felipe recibió el mensaje de Jesús, escuchó predicar a Jesús y predicaba lo mismo que Jesús. En cualquier lugar donde Dios predicaba, en cualquier lugar donde Jesús predicaba, predicaba el mismo mensaje: el Señor está sobre mí. Estoy aquí con la unción de Dios para remover las cargas, para libertar cautivos. Te lo pongo más en español. En todos lados donde Jesús se paraba, Jesús predicaba diciendo: la unción de Dios está sobre mi vida. Hombre pobre, ya no tienes que ser pobre. Hombre enfermo, ya no tienes que estar enfermo. Hombre ciego, ya no tienes que estar ciego. Hombre paralítico, ya no tienes que estar paralítico, porque yo soy la bendición. Jesús iba por todos lados predicando buenas nuevas. ¿Cuáles las buenas nuevas? Si usted está en ceros, la buena nueva es: oye, te ganaste la lotería. Si usted está enfermo, la buena nueva es: oye, eres sano. Esa es la buena nueva. Jesús se la vivía predicando buenas nuevas. Pobre, ya no eres pobre. Paralítico, ya no eres paralítico. Ciego, ya no eres ciego. Pero ojo acá, pero en Nazaret, al contrario de Samaria, la gente no prestó atención al mensaje. Ojo acá. Dije, la gente no prestó atención al mensaje. Es más, en vez de hacerlo, se ofendieron. ¿Por qué se ofendieron, pastor? Porque ellos conocían a Jesús desde que era un niño. Dije, porque ellos conocían a Jesús desde que era un niño y no les gustaba lo que Jesús estaba diciendo. En otras palabras, ellos decían: ¿quién se cree diciendo que es el ungido de Dios? Póngale ahí. Rechazaron el milagro porque estaban familiarizados con el hombre y no con Dios. Usted no se familiarice conmigo, familiarícese con Dios. Porque si usted se familiariza conmigo, mi humanidad va a impedir que usted vea a Dios. Dije, mi humanidad va a impedir que usted vea a Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos iguales. Dije, usted y yo somos iguales. ¿Usted va al baño en la mañana? Yo también. ¿Usted toma café? Yo también. ¿Usted come? Yo también. ¿Usted va al cine? Yo también. Soy igual a usted. Pero en el momento que tú ves al hombre en una persona, te familiarizaste con el hombre, dejaste de ver a Dios. Póngala ahí. La familiaridad bloquea los milagros. ¿Sabe por qué? Porque la familiaridad cega el discernimiento. Te lo pongo más en español. Piensa en la última traición que te hicieron, que no te diste cuenta, y fue alguien cercano a ti. Es más, muy cercano a ti. ¿Sabe por qué?
porque la cercanía impidió que vieras que te estaban traicionando. La familiaridad nubla el discernimiento espiritual, para bien y para mal. Póngala ahí. Y como resultado de esto, entonces Jesús llega, da uno de sus mejores sermones, está ungido, es Jesús mismo delante de ellos, el Hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, santificado. Y dice la Biblia que Él comienza a predicar y que todos, catadores de sermones. Yo ya había escuchado eso. Eso lo dijo el pastor Cash Luna en 1997. Uy, no. Yo eso lo oí en la Cruzada de Milagro en 1965, cuando vino Morris Cerulo y me ministró a mí. Catadores de sermones. Ojo acá, ahí estaban diciendo: yo he escuchado a los escribas, los de Nazaret decían, yo he escuchado a otros, y este niñito, ¿quién se cree que es? ¿Qué crees? Era el ungido, era el Hijo de Dios. Pero decían ellos: ¿quién se cree que es? Póngala ahí, porque la religión, dije la religión, la tradición y nuestros conocimientos naturales impiden ver a Dios en nuestra vida. Entonces, como resultado de esto, comienzan a criticarlo, comienzan a decirle, Marcos 6:5. Entonces Jesús, ¿qué dice ahí? No, ayúdeme, no pudo realizar ningún. Mire este versículo nuevamente. La Biblia no dice que Jesús no quiso. Dije, la Biblia no dice que Jesús no quiso. Dice que Jesús no. Que Jesús no. Diga conmigo, Jesús no pudo. Esto va en contra, lo que le voy a decir, va en contra de la teología de muchas personas, en contra de los conocimientos de muchas personas. Y se lo voy a soltar así. La gente cree que Dios puede hacer todo, cuando quiera, en cualquier momento y como quiera. La gente cree que si recibe un milagro o no depende totalmente de Dios. Hay algo que nos han enseñado, que dicen Dios es todopoderoso. Ojo acá, Dios todo lo puede. ¿Cuántos pueden decir, pastor, yo sé que Dios todo lo puede? Pero usted no se confunda. Hay una gran diferencia. A Dios todo lo puede. Perdón, hay una gran diferencia entre Dios todo lo puede a Dios todo lo puede en mí. Dije, hay una gran diferencia entre Dios todo lo puede a Dios todo lo puede en mi vida. ¿Cuál es la diferencia, pastor? Se la voy a enseñar así. Mucha gente cree que si reciben un milagro o no depende totalmente de Dios. Pero la Biblia dice ahí que Jesús llegó a un lugar ungido, con una prédica poderosa, queriendo hacer milagros, pero no pudo. ¿Sabe por qué, pastor? Porque una vez que usted escucha la palabra de Dios, el recibir el milagro es su responsabilidad. Dije, porque una vez que usted escucha la palabra de Dios, el recibir el milagro es su responsabilidad. Hace 3 meses yo estuve en Naples con mi padre espiritual y con el apóstol Kerwin, y me dijeron, hijo, ven, y me dieron una palabra, y la palabra fue esta: antes del 20 de septiembre tu iglesia va a crecer 4 veces en tamaño,
el que se cumpla esa palabra no depende ni del apóstol Freddy ni del apóstol Kerwin. El que se cumpla esa palabra depende de mí. ¿De qué depende? Póngala ahí. De que la crea, de que me apropie, de que honre el manto y de que haga algo al respecto. Lo voy a decir otra vez: de que la crea, de que la tome, de que me apropie de la palabra, de que honre el manto y de hacer algo al respecto. Le tengo una noticia. Él me dijo el 20 de septiembre. El 20 de septiembre ya estábamos aquí. Es que es poderosísimo. No es que sea poderosísimo. Es que es el hombre de Dios, está ungido por Dios. Y cuando un hombre de Dios, ungido por Dios, desata una palabra, está en ti el apropiarte de ella, el meterla en tu espíritu y el hacer que se cumpla. La Biblia mostró que Jesús mismo les predicó, Jesús mismo les enseñó, Jesús mismo los ministró y nada pasó. Póngale ahí: mi milagro está sujeto a mi voluntad. Mi milagro está sujeto a mi libre albedrío. Dios siempre quiere hacer milagro. Pastor, pero ¿qué pasa si yo escucho el evangelio de Cristo, lo creo, pero la voluntad de Dios no es sanarme? Te respondo: ¿por qué no habría de serlo? ¿Por qué tú crees que la voluntad de Dios no sería sanarte? Pastor, yo oro el evangelio, yo lo tomo, pero ¿qué tal que la voluntad de Dios no es bendecirme? ¿Qué tal que la voluntad de Dios es que esté pasando por este momento tan? Porque Dios le envía las peores batallas a sus mejores guerreros. Sáquese esa bobería de la cabeza. Si le mandan eso, bloquea a la persona que se lo manda. Sáquese la bobería. Sáquese la bobería. Entonces, pastor, ¿qué es esto? ¿Cómo es? ¿Qué tal que no es la voluntad de Dios sanarme? ¿Qué tal que no es la voluntad de Dios? Dígale al que está al lado: no ha nacido, dígale ahí, no ha nacido alguien que cambie el corazón y la voluntad de Dios. Se lo pongo en español. Mateo 12:15. No te creas tan especial para que Dios no te sane. Dije, no te creas tan especial para que Dios no te sane, porque tú no tienes la capacidad de cambiar la naturaleza de Dios. No ha nacido hombre en la tierra que tenga la capacidad de cambiar la naturaleza de Dios. No te creas tan especial como para que Dios no te sane. Dice la Biblia en Mateo: multitudes de personas vinieron a Jesús para recibir sanidad cuando Él estaba en la tierra, y Él los sanó. Diga conmigo: a todos. Diga conmigo: no ha nacido hombre que pueda cambiar la naturaleza de Dios. Pastor, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Dios es Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Nisi. Se lo pongo en español: no ha habido hombre que le quite la naturaleza o que cambie la naturaleza de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Proveedor, sanador, liberador.
¿cuál es la naturaleza de Dios? Dios es Jireh, Jehová Jireh, proveedor, Jehová nadador, Jehová liberador, Jehová salvador, Jehová. No hay persona que pueda decir Dios no es rey, porque en su naturaleza está el ser rey. Dios no puede decir, no hay una persona que usted pueda decir Dios no es sanador, porque en su naturaleza está el sanador. Que Dios no te sane no significa que Él no sea sanador. Mejor pregúntate, ¿por qué un sanador no puede sanar mi vida? Porque Él no cambia, Él sigue sanando, Él sigue siendo Dios desde el Antiguo Testamento. Jehová Jireh, Él sigue siendo proveedor. Mejor, ¿por qué Dios no me proveerá a mí? ¿Qué es lo que detiene la provisión en mi vida? ¿Por qué? ¿Qué es lo que detiene la sanidad en mi vida? ¿Por qué Dios no me sana? ¿Por qué Dios no ha restaurado mi corazón? Su naturaleza no cambia. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia es cuánto de Dios tenemos en nuestra vida. Dios sigue siendo el mismo. Haya blasfemos o no haya blasfemos, haya falso profeta o no haya falso profeta, haya brujos o no haya brujos, haya santero o no haya santero, Dios sigue siendo sanador. ¿Lo creas o no? ¿Estés ahí en tu lugar? Yo creo que no. Si tú crees que López Obrador no es el presidente de México, da igual, él es el presidente. Lo creas o no, porque es un hecho. Creas que Dios es sanador o no, Dios es sanador, porque en su nombre está. Creas o no que Dios es pastor, pero yo no creo en el evangelio de la prosperidad. Lo creas o no, Dios es proveedor, porque en su palabra dice Jehová Jireh, Jehová proveerá. Lo creas o no. Por lo tanto, póngala ahí. Todo milagro está limitado a nuestra creencia. Si tú crees que Dios te va a sanar, Dios te va a sanar. Si tú crees que Dios te va a prosperar, Dios te va a prosperar. Si tú crees que Dios te va a proveer, Dios te va a proveer. Porque su naturaleza no va a cambiar. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy, por siempre. Desde que Adán estaba en la tierra, Dios es sanador. Dígame usted algo. En Edén, usted que lee mucho la Biblia, ¿leyó alguna vez que a Adán le dolía el estómago? ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba proveyendo sanidad todos los días. ¿Alguna vez oyó que Adán no tenía para comer? ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba proveyendo bendición todos los días. ¿Alguna vez usted oyó que Adán se sentía solo? Porque Dios siempre le proveyó compañía. Dios es el mismo. El problema es este, póngala ahí. ¿Quién es Dios en mí? ¿Un libro? ¿Mucho conocimiento? ¿Mucho bla bla bla? ¿O un Dios que me ha sanado, que me ha liberado, que me tiene vivo? ¿Quién es Dios para mí? Dios es todo, pastor, en mi vida. Bueno, pues si Dios es todo en tu vida, te tengo una noticia: todo te será suplido. Pastor, ¿cómo es que, qué tal que no es la voluntad de Dios
¿Qué tal que no es la voluntad de Dios? ¿Qué tal que no es la voluntad de Dios bendecirme? ¿Qué tal que no es la voluntad de Dios sanarme? ¿Qué tal que no es la voluntad de Dios? Vamos a un ejemplo. El hombre leproso. De acuerdo con Lucas, para quien no sepa, Lucas era el doctor. Lucas, el que escribió el libro de Lucas, era doctor. Jesús era muy inteligente, aparte de ser el Hijo de Dios, era muy inteligente. Entonces tenía un doctor con él, tenía un contador con él, tenía un pescador con él, tenía un cobrador de impuestos con él, tenía un golpeador con todo, tenía de todo ahí. Era muy inteligente. Lucas era el doctor. De los 12, Lucas era el doctor. Entonces ahí va el doctor con Jesús. Y mira qué dice Lucas 12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, esto es Lucas diciéndolo, un hombre se presentó, un hombre lleno de lepra. Diga conmigo, lleno de lepra. El médico está escribiendo y da un diagnóstico. Íbamos caminando a las afueras de la ciudad y vino a nosotros un hombre lleno. Pongan mucha atención. Lleno, diga conmigo, lleno. Lleno de lepra. ¿Qué significa lleno de lepra? Yo me puse a buscar cuál es el diagnóstico lleno de lepra. El diagnóstico es el siguiente. Significa que es un hombre en una fase terminal de la enfermedad. Cuando una persona estaba llena de lepra, es una persona que ya estaba en la fase terminal, tenía heridas abiertas en todo su cuerpo y estaba listo para morir. Entrando un poquito más en detalle, era un hombre apartado de sus amigos, apartado de su familia y rechazado por la sociedad. ¿Por qué dice eso usted, pastor? En los antiguos tiempos, cuando una persona era diagnosticada con lepra, lo echaban de la ciudad para que no contagiara a los demás. Entonces imagínate a este hombre. Dice la Biblia, dice el apóstol Lucas, que estaba lleno de lepra. Un hombre en fase terminal, un hombre listo para morir, un hombre solo, un hombre sin amigos, sin familia, rechazado por toda la gente. Y me puse a pensar, si hay alguien que tenía buenas razones para preguntarse si Dios lo abandonó, es él. Pongan mucha atención en esto. Antes, un hombre leproso, exiliado de la ciudad, sin amigo, sin nadie, sin comida, con una enfermedad terminal, buscó a Dios. Hoy, pastor, me duele la rodilla, no voy a ir a la iglesia. Mira lo que pasa ahí. Este hombre estaba desfigurado, su piel estaba en descomposición, nadie quería estar cerca de él. Y aún así, y aún sin nadie querer estar cerca de él, Jesús no solo se le acercó, sino Jesús lo tocó. Y mira lo que dice. Viendo a Jesús, se postró con el rostro en la tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres y puedes. Mira esto. Señor, si quieres y puedes limpiarme, límpiame. Entonces Jesús extendió la mano y lo tocó. Espera, imagínate esto. Este hombre, igual y hace años, nadie lo había tocado porque tenía una enfermedad contagiosa. Pero Jesús llegó y lo tocó, desfigurado ahí. Nadie quería estar cerca suyo.
Y Jesús no solamente lo toca y le dice, mira esto, dice la Biblia, entonces Jesús lo tocó diciendo, entonces Jesús lo tocó diciendo, quiero. Entonces Jesús lo tocó diciendo, quiero, ya has quedado limpio. Y al instante se quitó la lepra. Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Si tú llegaste a este lugar preguntando, ¿Jesús quiere? La respuesta es la misma. Jesús te dice, quiero bendecirte, quiero sanarte, quiero prosperarte, quiero salvarte, quiero ayudarte. Jesús te dice, quiero. ¿Por qué dudas si Jesús está diciendo, quiero? Jesús te dice hoy, lo haré, quiero, porque yo soy el mismo. ¿Cuál es el requisito, pastor? Dice la Biblia que el leproso no le importó la lepra, no le importó el ser rechazado. Hay personas que dicen, ay pastor, es que no se vayan a enterar que tengo diabetes. Pastor, no se vayan a enterar que tengo almorrana. ¿Qué le importa que se enteren? ¿Qué le importa que se enteren? El leproso dice que llegó, se postró delante de Jesús y le dijo, Señor, aquí estoy yo con lepra. Si quieres, si tú quieres y si tú puedes, sáname. Y Jesús te dice, para todo aquel que se humilla delante de mí, para todo aquel que reconoce cuál es su problema y me pide ayuda, la respuesta va a ser, quiero ayudarte, quiero sanarte. Pastor, ¿por qué sucedió esto? Por la misma razón que sucedieron los milagros en Samaria, por lo mismo que sucedió con el apóstol Juan, con Felipe, debido a la unción de un hombre, a la demanda puesta en un hombre y a creer la palabra de ese hombre. Por esta razón no tienes que preguntarte si Él hará o no hará un milagro en tu vida. Te voy a decir algo, Dios ya tomó la decisión. Pastor, ¿cuál es la decisión? Dios te ha escogido. Dios ha escogido amarte. Dios ha escogido bendecirte. Dios ya tomó la decisión de restaurarte. Dios ya tomó la decisión de sanarte. Dios ya tomó la decisión de prosperarte. Dios ya tomó la decisión y nadie puede cambiar esa decisión que Dios ya tomó. Dije, no hay demonio, no hay principado, no hay potestad que pueda cambiar la decisión de Dios. Dios decidió amarte. Dios decidió morir por ti. Dios decidió bendecirte. Dios decidió sanarte. Nada ni nadie puede cambiar la decisión de Dios. Entonces, pastor, ¿qué hay que hacer? Buscar su presencia, buscar su rostro. Usted puede recibir un milagro en el momento que usted tiene la revelación que Jesús está vivo. Usted y yo no tenemos una religión. Usted y yo tenemos una relación con Dios.
usted no puede tener una relación con nadie muerto. ¿O sí? Para que una relación exista, tiene que haber dos personas vivas. Si usted tiene una relación con Dios, es porque usted tiene revelado a Jesús como un Dios vivo, como un Dios sobrenatural. Y si usted tiene una relación con Jesús, usted, no hay impedimento para que ese milagro venga sobre su vida. Primera de Corintios 15:3. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Jesús murió conforme a la Escritura, Jesús resucitó conforme a la Escritura. Las personas que siguen una religión tienen una opinión de los milagros. Ellos pueden enseñar de milagros, pero nunca operar en milagros. Pastor, ¿qué me puede impedir recibir un milagro? Póngale ahí tu mente. Usted tiene que desconectar su mente para recibir un milagro. Los milagros no se pueden entender y los milagros no se pueden razonar. Los milagros simplemente suceden y se reciben. Dije, los milagros no se pueden entender, los milagros no se pueden razonar. Pero ¿cómo es que Dios me va a prosperar a mí? ¿Qué te importa? Solamente agárrate de que Dios lo va a hacer. Pero ¿cómo es que Dios me va a sanar a mí? ¿Qué te importa? Solamente agárrate de que Dios te va a sanar. Pero ¿cómo Dios va a traer a mis hijos de vuelta a casa? ¿Qué te importa? Solamente agárrate de que Él lo va a hacer. Pero pastor, ¿cómo es que mi esposo va a recibir al Señor? ¿Qué te importa? Solamente aprópiate de que Él lo va a hacer. Pastor, ¿cómo atraemos los milagros? A través de una atmósfera de adoración, de fe, de expectativa. Cada vez que usted viene a la iglesia expectante, con fe de que Dios va a hacer algo, Dios va a hacer algo. Si usted dice, yo vengo hoy esperando que Dios haga algo, Dios va a hacer algo. La expectativa y la fe. Y quiero decirte esto, sin importar la insistencia del diablo, sin importar que trate de distraerte, este es el tiempo de mantener nuestros ojos en Cristo y no dejar de creer hasta ver el milagro.